Muy buenas a todos, bienvenidos a este estreno de Rodando con Ellas, primer podcast en español centrado exclusivamente en el ciclismo femenino, y tengo a mi lado dos grandes acompañantes. En primer lugar, Raúl Banqueri, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Y por último, el gran Eric Fraile. Buenas tardes, muy bien por aquí también. Yo quería decir, Alejandro, para la gente que nos escucha nueva, que básicamente son todos, un poco la finalidad de este proyecto, que es que prácticamente no se puede encontrar información sobre ciclismo femenino en español. En podcast no hay nada, por lo menos dedicado en exclusiva. Sí que hay algunos podcasts que publican episodios puntuales. Vamos, creemos que va a ser muy útil para nuestros oyentes y podemos rellenar un poco ese vacío y un poco aportar, ayudar un poco entre todos a que el ciclismo femenino siga creciendo y darle las mismas oportunidades que tiene el masculino y el resto de deportes. Efectivamente, porque no deja de ser tanto o más emocionante incluso en ciertas ocasiones que Sí. el ciclismo masculino. A ver, Y es ciclismo igual, pero, o e- sea, yo efectivamente. este año, por motivos de trabajo, es el primer año que estoy siguiendo en detalle el ciclismo femenino y es que es eso, dices, me quiero informar y es que no hay. Y ahí es donde queremos estar nosotros. Ujú. Y queremos estar nosotros, en primer lugar, con la gran carrera de la temporada, con el Tour de Francia, que es inminente. No tenemos todavía las startlist definitivas por parte de todos los equipos, pero sí que tenemos la información suficiente como para establecer una buena previa y clarificar cuáles son las distintas favoritas en cada etapa y, por supuesto, en la general. Así que, Raúl, si quieres, comenzamos un poco con el análisis de estas 8 etapas, que en mi opinión es un recorrido más que interesante. Sí, son 8 etapas, al igual que el año pasado, y que prácticamente las 6 primeras son llanas o de media montaña, y se va a decidir, yo creo que está hecho, ¿no? Para que se decida todo entre la etapa del Tourmalet, que es la etapa reina, con Aspin y final en el Tourmalet, y contrarreloj individual, la última etapa. La primera contrarreloj individual de la historia del Tour femenino, que es la segunda edición. Y eso, pero las 6 primeras etapas que van a ser un poco ahora las analizaremos un poco una a una, pero un poco de supervivencia para las chicas que se planteen hacer la general, o incluso, bueno, en el caso de Bolerín puede aprovechar la fortaleza de Leslie Wars para sacar a ventaja antes de llegar a alta montaña, que puede ser el terreno de Van Vleuten. O sea, se plantea un duelo entre las dos que, no sé, en la vuelta ya fue un auténtico espectáculo y no sé si va a estar igualado, si Bolerín seguirá con esa superioridad que ha tenido el resto del año, salvo en la vuelta. Pero bueno, el recorrido da para jugar. Durante las 8 etapas tienen cosillas, todas las etapas tienen cosas. Mm. Yo quería puntualizar que sobre todo la segunda y la cuarta etapa dan pie a lo que tú has dicho, a jugar, y veremos qué estrategia puede realizar Movistar, porque yo creo que en un cara a cara Bolerín puede que sea más fuerte que Van Vleuten y ahí no ganarían. Entonces podrían buscar alguna táctica como la de la vuelta, intentar probarlo desde más lejos. O incluso el SD Wars también podría jugar un poco la baza de Marlene Reusser y probarlo incluso en la cuarta etapa, un poco al estilo Ixulia, ¿no? Intentando que haya cierto descontrol en el pelotón, que no se entiendan bien y sacar una diferencia de tiempo importante para las dos últimas etapas. Porque si bien es cierto que la alta montaña se le atraganta más a la corredora suiza, es un terreno en el que si llega con cierta ventaja puede conseguir un buen puesto en la general. A mí también me gustaría Mm, añadir que a excepción de la etapa del Tourmalet, el resto del recorrido sigue un poquito el patrón que hemos visto en el Giro,
y que tan bien le ha funcionado a Movistar y a Van Vleuten, que es el de tener un puerto de dureza media dura, más o menos lejos de meta, y romperlo todo desde lejos. Lógicamente, contra SD Works y Bolerín es mucho más difícil que, que lo que ha planteado en el Giro, pero yo creo que le da opciones de llegar incluso a la etapa del sábado con un poco de ventaja si mantiene el estado de forma, la actitud combativa y acompaña un poco la posible debilidad de sus rivales. Bueno, yo creo que Van Vleuten, si llega igual a tiempo al Tourmalet, es una victoria ya para ella. No sé, luego comentaremos más los equipos, pero el SD Wars lleva un equipazo para las cotas y los sprints, y el Movistar está más centrado pues todo a Annemiek, obviamente, y quizás, bueno, en la montaña va a tener un poco de ventaja igual hasta Movistar, porque al final SD Wars, bueno, con Lorena Vives, Kopecky, Reuser y Bolerín, es que son las cuatro corredoras que más puntos UCI llevan este año, las cuatro mejores del mundo, sumando a Van Vleuten, pues tendríamos a las cinco mejores y cuatro están en el mismo equipo. Igual ahí el Movistar se aclara mejor tácticamente y puede, aunque tenga menos fortaleza una a una las chicas, pero prácticamente pueden salvar estas 6 etapas y luego eso, llegar al Tourmalet y ahí sí que seguramente será un 1 contra 1. ¿Y cómo lo veis de cara a la crono? ¿Veis un poco más favorita quizás a Bolerín? Porque yo, viendo el resultado del nacional neerlandés, creo que incluso podría llegar a meterle tiempo a Annemiek en la crono final. Es que será más de fuerza, ¿eh? O sea, quien llega más entera, 23 kilómetros de crono, que es una crono más o menos larga. Eh, Creo que las dos son muy buenas, obviamente. Bueno, Annemiek es la campeona olímpica. Será un poco quien llegue más fuerte, tenga más fondo en esta carrera. Mm. Yo, aparte de lo que dice Raúl, yo creo que la general que salga del Tourmalet, estamos hablando de un puerto tan duro y encima encadenado con Aspen, que yo creo que la general que salga del día anterior va a dejar muy, 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 muy marcado las, las opciones de cara a la crono. Al Sí, no sé final, si. yo creo que va a haber diferencias suficientes como que para que la crono, si no es intrascendente, sea secundaria en comparación con la etapa anterior. Creo que es el puerto más duro que se haya subido en el ciclismo femenino, ¿no? Porque Izoar se subió en la Course, pero no era una de las vertientes más duras. Bueno, con Izoar más o menos, Izoar y Tourmalet, pero es que es, no, no están acostumbradas a este tipo de puertos de 17 kilómetros a casi el 8%. Entonces, por ahí Van Vleuten, que sabemos que es una fondista que se va al TEDx, hace unos recorridos con muchísimo, subiendo todos los puertos más duros, puede tener ahí su ventaja. Yo creo Mm. que lo único comparable en el ciclismo femenino últimamente sería los lagos de Covadonga de la pasada vuelta y es lo que digo, es que las diferencias fueron tan grandes que pensar en darle la vuelta a estas pérdidas de tiempo, yo creo que va a ser bastante, bastante complicado. Es Mm. verdad que la vuelta fue la última etapa y aquí es la penúltima, pero yo lo veo bastante complicado, sí. Si no me equivoco, en el Giro del 18 creo que se subió el Zoncolán, que también le podemos meter ahí en la lista de puertos más duros que se han subido en el ciclismo femenino. Sí, pero tengo el recuerdo de que era una etapa unipuerto, que el Zoncolán de por sí es un puerto duro, no, no nos vamos a engañar, pero es que al Tourmalet tenemos que sumar que Sí, sí, previamente el ya Aspen. así que es que estamos hablando de que incluso los lagos de Covadonga se subieron con Kobiela Moandi antes, pero es que ni aún así va a llegar a la dureza de lo que vamos a ver el sábado. Bueno, si queréis, vamos a repasar una a una más o menos las etapas, empezando por la del domingo, este domingo que coincide con la última etapa del Tour de Francia,
y por eso va a terminar un poco antes, a las 3:30 de la tarde. Y ya para dar el primer maillot amarillo, bueno, se supone que puede ser sprint, pero a falta de 10 kilómetros tenemos una cota de 1,7 kilómetros al 7,1% y luego es bajada y meta. Entonces, no sé si, bueno, Lorena Vives puede aguantar, está subiendo muy bien Lorena Vives, pero Sí, sí, igual, para hacer segunda en una etapa de media montaña del Giro hay que sí, subir sí. muy bien. Están en un gran estado de forma, desde luego. Sí, y Amstel Gold Race este año también la utilizaron de gregaria y bueno, y aguantó muchísimo. Sí, Igual Pero, pues, sí, pero yo mira, creo yo que creo que en esta tiene, etapa el SD Works igual juega a la baza de Kopecky más que de Vives. Para intentar, no sé si sorprender, porque no creo que sorprenda ya a nadie el rendimiento de Kopecky, pero creo que se la adapta mejor a ella esta etapa. o yo creo que bueno, en resumen, en las 6 primeras etapas, que bueno, las iremos analizando una por una, se va a jugar un poco a lo que quiera SD Works. Estoy de acuerdo en que Kopecky puede ser una baza, una mejor baza que Lorena Vives, pero es verdad que últimamente la neerlandesa está subiendo, yo creo que como nunca, y una cota como es la de la etapa de Clermont-Ferrand, yo creo que la puede pasar bien. Otra cosa es que una vez se haya seleccionado el grupo, haya 5 SD Works y decidan apostar por otra de sus compañeras, pero yo también, sí, yo creo que estará entre Kopecky y Pibes, con boletín de lanzadora, lógicamente. alguna jerarquía van a tener que establecer porque no creo que sprinten una contra la otra. Eh, vamos, sería divertido como en la Strade Bianche, Por con superioridad, boletitos. son capaces de sprintar una contra la otra, incluso de sprintar Boldin también y hacer top 3. Su Ya. superioridad ahora mismo es pues eso, aplastante. Sí que en los sprints, Elisa Balsamo está, bueno, que se lesionó en la Ride London Classic y en teoría sí que llega al Tour de Francia, pero bueno, todavía no va a estar en forma y Charlotte Cool, estas cotas todavía no sabemos si las va a poder pasar o no. Yo creo que la pueden soltar en la última cota, 10 kilómetros de meta. Entonces sí que es igual, que igual se planta en un grupo de 20 con 7 corredoras o 6 corredoras y puede jugar un poco a salir, a hacer ataques en vez de esperar al sprint. Quizás esta cota Charlotte Cool no sea capaz de aguantarla, pero yo creo que en un sprint llano, una etapa llana, incluso tiene opciones de ganar un cara a cara a Lorena Vives. Ya lo ha hecho este año y recordad, cuando estaban las dos juntas en el DSM, había veces que Charlotte Cool lanzaba a Vives y quedaba ella misma segunda. O también que Vives lanzaba a Cool para intentar compensar un poco la balanza y eran capaces de hacer el doblete igualmente. Entonces ahí sí que veo un duelo interesante. Sí. Mm. Bueno, vamos a pasar a la segunda etapa, que ya es una de las etapas así largas, 151 kilómetros. Y la primera decisiva para la general, ya desde la segunda etapa, el lunes, veremos acción porque se pasan hasta 6 cotas puntuables. Tenemos un sprint bonificado que va a dar 6, 4 y 2 segundos a falta de 35 kilómetros a meta en un repechillo. Y luego el final, que son 3,4 kilómetros al 5,8%. Que, a ver, es difícil que se vean muchas diferencias entre las favoritas a la general, pero seguro que en esta etapa ya alguna de la general ya queda descartada, porque al final, bueno, es una etapa de bastante fondo y mucho desnivel acumulado. Y es eso, Sí, no yo para son esta etapa, puertos excesivamente duros, pero sí que el terreno no da pie a descanso prácticamente y sí que si alguna llega un poco más corta de forma, podemos llegar a verlo en esta etapa. También matizar que el final de la última subida es un poco más ligero, así que para intentar hacer diferencias, yo creo que se debería atacar prácticamente desde el principio. veo dos opciones. Una que en el sprint bonificado sprinten y ya se pare, o dos, que después del sprint bonificado hay otra pequeña cota
de unos 2 kilómetros y si se piensa demasiado en el sprint, no queda tanta distancia hasta meta. Encima es un terreno de falso llano ligeramente favorable, así que podría ser la primera etapa en la que veamos fuegos artificiales desde lejos. Aún así, no creo tampoco que vaya a ser una selección de que se queden las 4 o 5 más fuertes a 30 de meta, así que la subida final, pues sí, será de arrancar desde abajo, porque si no va a ser más difícil abrir hueco por esa parte final, ese kilómetro final, kilómetro y medio, que, que es muchísimo más llevadero, como dice Alejandro. Bueno, lo de los sprint bonificados a mí me gusta, un poco como en el tour masculino, que al final se lanzan a poner la bonificación, pero luego pueden seguir y hay un poquito más de tensión o, bueno, sí, se pueden dar situaciones de carrera interesantes. Pasamos a la tercera etapa del martes, que en teoría puede ser el primer sprint más o menos masivo, aunque también va a haber 4 cotas bueno, 3 de cuarta y una de tercera. Y igual una sprinter pura, pues puede sufrir en esta etapa, pero sí que en teoría va a ser el primer sprint masivo. Ya comentaremos luego las candidatas a los sprints bueno, que ya hemos dicho un poco Vives, Col, Bálsamo. Y la cuarta etapa para mí es una de las etapas reina, bueno, junto a la del Tourmalet. Etapa del miércoles, 178 kilómetros, que prácticamente pocas etapas del Tour masculino han tenido ese kilometraje, pero especialmente para el ciclismo femenino es una etapa maratón. Y el último tercio de etapa es todo sube y baja con un puerto de tercera, el sprint bonificado, puerto de segunda, que son unos 5 kilómetros al 5%, otra cota de tercera de 2 kilómetros al 7% y ese final en Rodez, que son 600 metros a casi el 10%. Entonces, esta etapa, si alguien va mal, se deja, se deja la vida. Sí, y yo cuando hablaba antes de las etapas en las que Movistar y Van Vleuten podían moverse desde lejos, esta es una de ellas porque dureza hay de sobra desde, como dices tú, en el último tercio, última hora larga de carrera puede ser. Y, y aquí yo creo que podemos ver un poquito de batalla de equipos. Hemos dicho que en montaña Movistar podría estar más fuerte, así que veremos qué puede salir de aquí. Yo en este aspecto creo que van a coger más protagonismo las segundas espadas de cada equipo. Sí es cierto que con ese final tan duro en el Tourmalet, creo que por mucha diferencia que pueda coger una segunda espada de cualquier equipo, no hay que ponerse nervioso y creo que es perfectamente remontable en el Tourmalet. Pero lo dicho, si ya consiguen por lo menos poner un poco nerviosos a los rivales, ya es algo que se llevan puesto. En este sentido, lo de las segundas espadas, Movistar tiene al Lippert, que yo, bueno, no me fiaría mucho del Lippert porque tanto en la Vuelta como en el Giro ha tenido días muy malos y no parece que sea muy consistente, pero bueno, para lanzar un poco el órdago, porque SD Works tiene a Reuser, pero Reuser en el Tourmalet es demasiado pesada. Entonces, bueno, realmente ninguna de las... Pueden jugar un poco con las dos, pero ninguna de las dos ofrece muchas garantías de que luego te pueda aguantar en el Tourmalet. Pero sí que, bueno, todo el juego táctico será bienvenido. Luego es que en el Giro hemos visto que estas etapas de media montaña iban también muy bloqueadas. Al final se ponía mucho ritmo en las subidas, pero nadie llegaba a desprenderse del pelotón y temo que sea un poco así parecido, que los equipos mejores pongan así ritmo en las cotas y que no haya tanto juego táctico y que al final lleguen, pues las mejores lleguen juntas al sprint, vamos, al repecho final. Pasamos a la quinta etapa, que va a ser sprint también, seguramente, aunque puede ser igual una etapa fugaz. No sé cómo lo veis, porque hay 2 puertos de tercera y uno de cuarta, y el terreno es un poco
quebrado. O sea, podría ser sprint perfectamente, pero también puede ser. Es una de las etapas que si lo viéramos en ciclismo masculino diríamos puede ser fuga, pero sí que en el ciclismo femenino suele ir un poco más. Es difícil ver que llegue una fuga de salida hasta meta. Sí, yo estoy de acuerdo con Raúl. Estamos en una etapa que podría ser interesante por el recorrido, pero entre que la última cota está a 25 kilómetros de meta y la propia idiosincrasia del ciclismo femenino, yo creo que sí, que estamos ante un sprint. Quizás no con todas las sprinters, aunque, aunque sí, me extrañaría mucho que una fuga, ya sea de salida o ya sea formada en las cotas de la parte intermedia, parte final, llegue hasta meta. Yo directamente creo que en este tour no va a llegar ninguna fuga. Es lo que decía Raúl, es muy difícil ver fugas exitosas en el ciclismo femenino y vamos, el tour es la gran cita de la temporada y yo creo que todavía van a ser incluso menos permisivos con las fugas. Sí, no es que no se regala nada. Y este año no lo hemos comentado, pero hay 7 ciclistas por equipo, no hay 6 como el año pasado. Entonces, todavía tienes un poquito, los mejores equipos tienen más margen para poner a alguien a tirar de salida y controlar un poco más la situación. Entonces, sí, difícil que regalen una etapa a la fuga. Luego tenemos la sexta etapa que creo que es el sprint más claro, pero también hay 4 cotas de cuarta categoría. Eh, y veremos, bueno, si, no sé si alguien intenta cortar un poco el pelotón, no se forma algún grupillo, pero sí que debería llegar al sprint porque la última cota está a más de 40 kilómetros de meta y ya es la última oportunidad para las sprinters, que al final van a tener tres, entre 3 y 4 etapas para lucirse. Sí, y yo me gustaría añadir que en esta etapa, si no recuerdo mal de otras carreras y de alguna vez que el Tour ha terminado por esta zona, me quiere recordar que Blagnac es una zona de posibles abanicos. Encima la etapa se presta a ello si hay viento porque casi toda la etapa va en una misma dirección. Y, y bueno, también es raro ver abanicos en el ciclismo femenino, aunque es verdad que cada año lo vemos más. Este año en la Vuelta a Burgos y en la Vuelta a España los hemos tenido, así que no los descartaría. Y justo el día antes del Tourmalet, aunque no hicieran diferencias como tal, podrían añadir un esfuerzo inesperado a las escaladoras para el día siguiente. Y bueno, ya llega el fin de semana. Creo que se van a romper los récords de audiencia en esta etapa del Tourmalet. Va a terminar un poco más tarde que el resto, a las 7:15 más o menos de la tarde. Y tiene bueno, 2 partes diferenciadas. Es una etapa corta de 90 kilómetros. Los primeros 50 son prácticamente llanos, hasta que ya se empieza el Cold Spin de 12 kilómetros al 6,6% y es bajada y empezar a subir el Tourmalet 17,2 kilómetros al 7,3%. Un auténtico, bueno, bicho de los Pirineos de Francia. Sí, exactamente. Yo creo que es una etapa que no merece presentación, que no la necesita y, y que son puertos que ya hemos visto infinitas veces en el ciclismo masculino, incluso con finales en el Tourmalet, aunque creo recordar que el último final en el Tourmalet fue por la otra vertiente, por la vertiente de Lusan Sobel, y este pues justamente por la misma que subió el otro día el Tour masculino. Y ya se vio que si hay algún equipo que se pone a tope desde abajo, incluso desde los puertos anteriores, es que es un puerto majestuoso y capaz de romper cualquier carrera. Yo creo que los tres tenemos más o menos claro que va a haber una batalla entre Annemiek y Demi Vollering, pero más allá de ellas dos, ¿a quién veis capaz bueno, de ocupar el podium final en Po? Porque claro, yo creo que especialmente el Tourmalet a Ashley Moolman le viene muy bien. Cuanto más largo sea el puerto,
creo que mejor puede rendir. Y aunque pueda parecer a priori que otras están más fuertes que ella, yo creo que este recorrido le beneficia precisamente a la sudafricana. Bueno, confío en Mario García, pero tiene pocas oportunidades de lucirse así en grandes puertos y se puede adaptar bien, que también es muy fondista y veterana. Pero sí, es que lo que dices, bueno, las dos primeras están muy igualadas, pero el tercer cajón del podio hay muchísimas candidatas, porque Longo Borghini y el Tourmalet puede sufrir bastante. Yo, como Sí, fiel aficionado al ciclocross, eh, voy, voy a apostar personalmente por Silvia Pérsico, que es verdad que en puertos tan largos quizá no ha demostrado todavía su fortaleza, pero sube cuando tiene el buen día con las mejores y puede estar bastante menos vigilada que una Mavi García o una Cecilia Troplubdi, una Moman Pasio. Sí, yo apuesto porque salga desde el córner. respecto a Longo Borghini también está un poco la duda sobre cómo estará de recuperada de esa caída del Giro. A priori debería llegar en casi perfecto estado de forma, pero bueno, ahí está la duda. Luego también, Mavi, no sé, quizás me esperaba que pudiese estar más cerca del podium en el Giro, así que quizás no la consideraría como una gran favorita al podium, pero sí creo que top 10 e incluso, bueno, top 5 sí que se puede soñar con él. Es que Mavi en el Giro tuvo días buenos y bueno, luego ese día que atacó, no, la última etapa de montaña atacó, fue en cabeza varios kilómetros, pero luego se vino abajo y perdió una minutada. Entonces, no lo sé, sí que ha dejado dudas su temporada. En la vuelta tampoco estuvo muy brillante, perdió la crono de los nacionales, que perdió, quedó segunda, pero siendo Mavi que siempre gana en España, pues sí, parece como que ha bajado un poquito su nivel, pero bueno, al final puede hacer un buen tour perfectamente. O sea, es una corredora veterana que va cogiendo, puede ir cogiendo la forma durante el año y con un buen tour perdona el resto de la temporada. Se me olvidaba y creo que es importante comentarlo lo que podría llegar a hacer Marta Cavalli, porque sabemos que desde su caída tiene cierto miedo, si podemos llamarlo así, a posicionarse delante en el pelotón y eso desde luego es un hándicap importante. Y ante un puerto tan largo como el Tourmalet, ese hándicap, digamos que se podría minimizar y más aún teniendo a Aspen por delante. Es decir, creo que en un puerto tan largo, Cabal incluso podría llegar a sorprender, pero bueno, después de esa caída en el Tour del año pasado, todavía falta por ver a la mejor Marta Cavalli. A ver, es que en el Giro de Italia tampoco en las subidas ha destacado. Eh, sí que viene de ganar el final en Otakam, en el Tour femenino de los Pirineos, que ese famosa vuelta que con tráfico abierto que se acabó suspendiendo antes de tiempo. Es lo que dices, que en una subida como el Tourmalet, por miedo que tengas a los descensos o tal, pero subiendo no tienes ningún bloqueo mental, en teoría, por culpa de los descensos. Entonces, puede demostrar su fuerza bruta. Luego vamos a comentar un poco también otras candidatas, así aspirantes al podio. Pero vamos a terminar ya con el recorrido, con la contrarreloj de Po, que lo que decíamos, 23 kilómetros, prácticamente llano, salvo una cota intermedia de 1,4 kilómetros al 7,4% y el repecho final, que son 600 metros al 5% más o menos, que si no me equivoco, en Po terminó la contrarreloj esa que ganó a la Philippe en el Tour de Francia 2019, puede ser incluso el mismo final así agónico. El tema es si se llegará igualados o no.
Si llegan igualadas Valerín Van Vleuten, por ejemplo, puede ser un espectáculo, si no puede ser más un día pues para la victoria de etapa y ya. O el podio puede llegar igualado. Sí, yo, si no recuerdo mal, tendría que revisar metro a metro el recorrido. Yo creo que tanto la cota del medio, de la parte intermedia, como la cota final son las mismas que vimos aquella vez. Y se demostraron ser una crono dura. Y recuerdo también que en aquella ocasión, el mismo día que los chicos corrieron su crono por la tarde, hubo la CURS por la mañana, con un circuito alrededor del Pavo con el mismo recorrido. Y me acuerdo de que ganó Marianne Vos con un ataque desde abajo de la cota estratosférico. Me sabe malo como citar referencias del ciclismo masculino, que claro, es que realmente es la segunda edición del Tour de Francia femenino. Entonces, no nos queda otra que ojalá pudiéramos decir, pues en el 98 aquí ganó tal, ¿no? Efectivamente, y al final estamos hablando de que en la penúltima etapa han colocado un puerto como el Tourmalet, con tanta historia en el Tour masculino, y el cierre de la carrera va a ser una crono que, si no es idéntica, es muy, muy similar a la que vimos hace, hace ya 4 años en el Tour masculino. Así que nosotros intentamos no ponerlo de ejemplo, pero presentando recorridos de este estilo y de este calibre, pues al final es lo más práctico. Vamos a pasar a analizar un poco los bloques de las grandes favoritas, Bolerín y Van Vleuten, que sí que hemos comentado que Leslie Wars está pensando en todo, en ganar todas las etapas, la general, todos los maillots, y para eso presentan a las cuatro top, Bolerín, Vives, Kopecky y Reuse, y tres gregarias que son Bredwell, Majerus y Cecchini, que son bueno, un poquito para hacer el tren de sprint y controlar los kilómetros iniciales. Y en cambio Movistar pues va todo a Van Vleuten. Sí que llevan a en manos, pero creo que va a ser más de apoyo de Van Vleuten. Liper, Bianic, Mackay, Paula Patiño y Seila Gutiérrez. Los dos muy buenos equipos, pero bueno, el SD Works es, bueno, es que es otro rollo, ¿no? Sí, a priori es bastante superior el bloque del conjunto SD Works. Del Movistar sí que me interesaría ver hasta qué punto puede ayudar en Paula Patiño, porque es una corredora de la que ya desde hace un par de temporadas quizás esperamos algo más, sobre todo en la montaña, de lo que tal vez nos esté transmitiendo actualmente. Entonces, yo creo que puede ser interesante ver hasta qué punto nos puede llegar a sorprender su rendimiento. Bueno, y yo siento repetirme con el tema de los abanicos, que luego posiblemente llegue esa etapa y no haya viento, porque al fin y al cabo los tres que estamos aquí yo creo que somos un poco gafes para ciertas predicciones, pero Movistar yo creo que también se ha cubierto bien las espaldas en este aspecto con buenas rodadoras, porque al final Bianic, Seila, Norsgaard pueden estar ahí en caso de que Annemiek las necesite y no han centrado todo en tener un equipo orientado hacia la montaña, como podría haber sido incluyendo pues a ciclistas de un corte un poquito más escalador. La que me falta un poco es Arlenis Sierra, que hace las dos cosas. Es muy buena rodadora y también te aguanta en la montaña. No sé, muy bien si está lesionada, no está en forma, o también termina contrato este año, pero no sé, si no continúa, igual le han querido dar oportunidades a las chicas que se quedan en el equipo. Realmente este año Sierra a mí no me ha terminado de convencer. Eh, es verdad que ya en último mes en Suiza levantó un poco cabeza y fue segunda en 2 etapas, pero es que el principio de temporada fue bastante por debajo de las expectativas que al Bueno, menos tenía yo puestas en ella. Y más en, después en del año la, pasado.
haber arrasado, por ejemplo, en Andalucía, haber estado con las mejores en Romandía, haberse metido en sprints en las teóricas grandes vueltas. No sé, para mí hasta un poquito Ya. por debajo de lo esperado. Pero, por ejemplo, las Ardenas sigue mal, pero en Roubaix, si miras el resultado, quedó la 56, pero iba en el grupo de las buenas hasta esa caída Mm. medio masiva que hubo en un tramo de pave embarrado. No sé, es una corredora muy buena. Creo que si nos sigue en Movistar, vamos, ofertar no le van a faltar, desde luego. Desde Además luego. que tiene el perfil de sumar puntos UCI, ¿no? De hacer buenos puestos con esa punta de velocidad, que seguro que les gusta a muchos equipos. Vamos a repasar un poco, aparte de Bolerini y Van Vleuten, las demás aspirantes al podio, que ya hemos estado comentando un poco. Longo Borghini, Mario García, Eli Mullman, hemos dicho antes. También tenemos a Juliette Labou del DSM, Cecilie Truludvik. Bueno, es que Transelle lleva a Truludvik, Cavalli y Evita Music, tres muy buenas corredoras, aparte de Grace Brown también, pero que en la montaña va a sufrir más. Bueno, un equipo que igual ha rendido un poco por debajo de sus posibilidades, pero ahí está el Tour para que lo pueden salvar un poco el año. Nevado, Machabey, Anne Sant Esteban también, Persico Magnaldi, Verónica Ewers, Rayane Marcus. Son un poco las candidatas al podio que están muy abiertos. Entre las sprinters tenemos a Vives, Kopecky, Cole, Balsamo, que hemos dicho antes, Marianne Vos, obviamente, Chiara Consoni, Pikulik, Barbieri, Van der Duin, Emma Nosgar, Lotta Rentala, Ariana Fidanza, pero sí que, bueno, está muy acentuado el salto entre Lorena Vives, Charlotte Cole y el resto. Y, sí, y otras corredoras así interesantes que pueden tener libertad, pues Adri Cordon Raot del Human Power Hell, la anterior campeona de Francia, Jenny Risbeth del COP, que fue campeona olímpica en Brasil, en Río de Janeiro, en mountain bike. Claire Stills, la conocerá bien Edith seguramente del calendario vasco el año pasado y está siendo una de las sorpresas de esta temporada. Y bueno, otras españolas como Sandra Alonso y Mireia Benito. Sí, bueno, en general yo creo que tenemos una participación muy buena y a la altura de la carrera que es el Tour. Estoy de acuerdo en que FDG Suez tiene tres candidatos al podio, que si lo saben jugar bien puede ser, puede ser el equipo a batir en esta pelea. Y luego, pues, me gustaría centrarme un poquito en las españolas y lo que pueden hacer. Sandra Alonso, después de la caída que tuvo en Roubaix, si no me equivoco, eh, parece que ha recuperado más o menos bien y, bueno, su punta de velocidad la conocemos de sobra. Mireia Benito nos sorprendió a todos en el Campeonato de España y puede ser un muy buen apoyo, quizá el mejor que tenga para Ashley Mullman. Y como hemos dicho antes, pues Mavi es candidato al podio, pero en el Giro nos dejó bastantes más dudas de lo que nos hubiera gustado. Y luego, pues sí, sobre Claire Stills, está viviendo una segunda o tercera juventud ya en un equipo World Tour, como es Israel, que le ha dado la oportunidad. Y sí, en el calendario vasco y en el calendario español, en los últimos 2 o 3 años ha demostrado qué calidad tiene de sobra. Y bueno, pues para buscar alguna etapa así desde alguna pequeña fuga, puede ser, puede ser una buena opción. Y por último, no nos podemos olvidar de Marianne Vos, que todas las etapas que hemos comentado antes que tienen ahí un final incierto entre sprint, escaladoras, corredores de clásicas, que sea que hay un repecho, que sea que es llano. En todas esas opciones, Marianne Vos está. Quizá no es la gran favorita en ninguna de ellas, como podía ser hace 2, 3, 4 años, pero en cualquier escenario de esas etapas más abiertas va a estar la neerlandesa, que a base de victorias pues la podemos considerar la mejor ciclista no sé si de la historia, pero de este siglo por lo menos. Vamos a tener un tour espectacular. Seguramente vamos a grabar otro programa
a mitad de tour, igual el miércoles después de las etapas así de media montaña, y terminaremos un poco de comentar lo que ha pasado y lo que pasará en las últimas etapas, que bueno, seguro que va a ser espectacular, es el punto álgido de este año ciclista. Y ya vamos a pasar a las noticias. La semana que viene de carreras solo está el Tour de Francia, acapara todo, obviamente, pero sí que ha habido más actualidad del ciclismo, especialmente, no sé si por desgracia, pero bueno, de manera muy polémica, la prohibición de competir a las ciclistas trans, ya desde este lunes que estamos grabando el podcast, desde este lunes 17 de julio de 2023, que para aquellas ciclistas trans mujeres trans, que hayan comenzado su proceso de hormonación a partir de la pubertad masculina, que suele terminar a los 14 años más o menos. O sea, prácticamente a la gran mayoría de mujeres trans, como por ejemplo Austin Phillips, que ganó los últimos meses el Tour de Gila. Esas mujeres sí que pueden competir en las categorías masculinas o en masculinas y open, pero no pueden ya competir en categorías femeninas, aunque se hayan hecho el tratamiento de hormonal y tengan niveles de testosterona semejantes a los de sus rivales chicas. Así que ha habido mucha polémica. Creo que el hecho de que se haya publicado la prohibición un 14 de julio para que entre en vigor el 17 de julio, de un día para otro prácticamente, tampoco es lo más adecuado. Pero bueno, el debate nos podríamos esperar todo el día con esto. Yo personalmente estoy a favor de la decisión que ha tomado en este caso la Unión Ciclista Internacional, si bien es cierto que hay que condenar completamente todos los comportamientos tanto de transfobia como de acusación de transfobia. Y bueno, para intentar consolidar mi argumentación, me he intentado basar en una serie de datos y para ello tengo aquí un estudio del 2001 de los señores Jack Wilmore y David Costil, que seguro que todos conoceréis. Y bueno, en ese estudio se analizó a 609 chicos y chicas y se determinó una serie de conclusiones. En primer lugar, que a los 12 años no existe diferencias entre la masa muscular de los chicos y las chicas, pero cuando ésta alcanza el punto álgido, que en el caso de las mujeres es entre los 18 y los 20 años, la masa muscular es aproximadamente un 72% de la que es en los hombres. Además, las mujeres tienen un 6% menos de glóbulos rojos y 15% menos de hemoglobina, lo cual puede afectar a la resistencia. Además, las mujeres tienen el corazón más pequeño, lo que provoca que tengan un 20-25% menos de VO2, ese término tan utilizado últimamente en el mundo del ciclismo. Para los que no lo sepan, el V2 es el volumen de oxígeno que podemos absorber, transportar y consumir. Sí es cierto que algunos aspectos sí que se pueden regular a través de la hormonación, como es el caso de la testosterona, pero no todo se puede controlar. Y sí es cierto que hay bastantes aspectos en los que, en este caso, por desgracia, para Austin Phillips, que para ella obviamente es una injusticia, pero hay ciertos aspectos que no se pueden controlar simplemente con la hormonación. Y tenemos otros ejemplos en el mundo del deporte donde la llegada de una deportista trans ha cambiado completamente todo, como es el caso, por ejemplo, de Lia Thomas en natación, que ha arrasado con todos los récords, y también de Laurel Hubbard en halterofilia, que también lo mismo, batió récords, pero al final acabó siendo descalificada. Y bueno, ya para cerrar todo esto, que me estoy extendiendo demasiado, es injusto para Austin Phillips esta decisión, pero el hecho de que se hubiese permitido competir a la buena de Austin, pues quizás también es una injusticia para el resto de corredoras. A ver, yo creo que con respeto y argumentando como lo has hecho tú, todas las opiniones son buenas, pero eso manteniendo el respeto y no como hemos leído en Twitter estos últimos días y cuando ganó Austin Phillips el Tour de Gila,
que por elegir, por ser mujer, tenga que recibir esos comentarios en redes sociales que pueden destruir totalmente su salud mental y su autoestima y, vamos, que tiene que ser realmente fuerte todo el hate que recibió. Sí, yo voy a resumir mi postura en 3 puntos, por no extenderme mucho, porque al final más o menos estoy un poco de acuerdo con lo que habéis dicho ambos. En primer lugar, es incomprensible que se haya publicado la decisión a 3, 4 días vista de la prohibición. Luego, por otro lado, creo que, aunque suene duro decirlo, es es una decisión tomada solamente por lo que ocurrió en el Tour de Guila. Si no hubiéramos tenido ese, ese dominio, yo creo que la UCI no se hubiera metido en, este, en este asunto tan pronto y con tanta rapidez de actuación. Y luego, por último, me gustaría remarcar un detalle del comunicado de la UCI que quizá podía pasar por alto, y es que es una decisión que no es irrevocable. Es una decisión que dejan abierta a nuevo debate según se vaya conociendo las, las conclusiones de los distintos estudios que se hagan sobre la participación de mujeres trans en el deporte en general y en el ciclismo en particular. Así que la propia UCI no cierra la puerta que en el futuro las mujeres trans puedan participar en igualdad de condiciones en pruebas femeninas en vez de tener que volver a participar pues, en pruebas open o pruebas masculinas como va a ser el caso con la con la nueva normativa. Y por volver un poco al asunto de que yo creo que esto es una decisión tomada a última hora y debido al Tour de Guila, hay que recordar que llevábamos ya muchos años con una ciclista neerlandesa, Van Gogh, si no me equivoco, que lleva corriendo muchísimos años en ciclismo femenino, habiendo hecho la transición a su nuevo género, pues después de su pubertad también. Por otro lado, tenemos también otra noticia importante, que es la publicación del calendario del World Tour de la próxima temporada. La vuelta femenina va a seguir disputándose en el mes de mayo, pero va a haber cambios en lo que respecta al Giro y al Tour. El Giro se va a disputar coincidiendo con la segunda semana del Tour masculino y el Tour femenino pasaría a disputarse después de los Juegos Olímpicos y en este caso coincidiendo con la salida de la vuelta masculina. Son pequeños cambios que quizás podrían afectar a la preparación de las grandes vueltas. Sí, desde luego. Y yo creo que cogiendo el calendario como un global, puede ser un pequeño golpe a la vuelta, porque se va a concentrar en apenas un mes Giro, Juegos Olímpicos y Tour femenino. Y sobre todo por los Juegos Olímpicos. En el ciclismo femenino todavía el Giro y el Tour creo que no están a la altura de conseguir una medalla olímpica. Y el hecho de que la vuelta esté tan alejada de estos 3 objetivos consecutivos, yo creo que sí que puede ser un hándicap para nuestra carrera. La segunda damnificada sería el Giro, porque lógicamente van a preferir estar en forma para los Juegos Olímpicos y para el Tour, que se van a disputar casi consecutivamente. Y es imposible ahora mismo mantener el estado de forma durante tanto tiempo. A ver, desde la vuelta al Giro de Italia, como ha pasado este año, hay tiempo para recuperar. Si te planteas un pico así para Ardenas, vuelta, luego puedes recuperar y hacer Giro, o sea, hacer el segundo pico, luego en Giro, Juegos Olímpicos y Tour. Yo creo el problema es que es bastante antinatural que la vuelta sea en mayo, o sea, para la propia carrera, que estamos acostumbrados a que la vuelta masculina sea en septiembre y te pilla un poco de... O sea, como que el ciclismo es un deporte muy tradicional, que la marca Vuelta, Tour, Giro tienen muchísimo peso y el que sea la Vuelta en mayo te descoloca muchísimo, por lo menos a nosotros los jóvenes que no hemos vivido cuando la Vuelta era en primavera, te descoloca mucho.
Y este año además que ha coincidido con el Masters 1000 de Madrid de tenis, que prácticamente no se dio en Teledeporte, en Televisión Española no la dieron. Espero que el año que viene pues no coincida, pero puede ser que coincida porque pues, se mantienen las mismas fechas y se mantiene el torneo de tenis en las mismas fechas, va a ser otro golpe para la vuelta femenina, por lo menos en su difusión en España. Sí, yo también me gustaría sumar que, claro, este año ha sido posible mantener un pico de forma en la vuelta y luego preparar otro pico de forma en Giro Tour. El problema es que el año que viene a este Giro y Tour se le suman los Juegos Olímpicos que añaden todavía más días para tener este segundo pico de forma y quizá podría ser demasiado exigente. Y por otro lado, sobre las fechas de la vuelta, pues sí, se nos hace extraño, pero bueno, al final yo creo que en el calendario femenino ha cogido un sitio que le viene bastante mejor, sobre todo por todo el acompañamiento que tiene de carreras en España alrededor, que yo creo que a final de temporada no encontrarían cabida. Y por último, remarcar además, como otro clavito en este pequeño ataúd de la vuelta, que ataúd metafóricamente hablando, porque no vamos a dar por muerta la carrera en el segundo año, que el Giro, en principio, y siempre que los italianos cumplan con lo firmado y no haya ningún sobresalto previo, que vistos los antecedentes es mucho pedir, el Giro pasará a estar organizado por RCS, la organizadora del Giro masculino, por lo que entiendo que, que la propia organización tratará de mejorar un poquito el nivel medio de la carrera, tanto en participación como en difusión como en recorrido. Además de esta noticia del calendario, tenemos la renovación por un año más de Athletic Mulman Pasio con el Quick Step, el AG Insurance, que, bueno, no sé si recordáis el año pasado que parecía que se iba a retirar. Fue un poco raro, ¿no? Pues la daban por retirada, al final fichó por el AG Insurance y finalmente sigue otro año más. Así que, bueno, la veterana sudafricana, ¿cuántos años tiene? 37, 38, y sigue como Van Vleuten, ¿no? Siguiendo los pasos de Van Vleuten. Yo con Ashley, que el otro día, cuando se anunció su renovación, hice una pequeña coña en Twitter en que debe ser familia de Valverde, porque está siguiendo los mismos pasos que él. Anunciar que sí, bueno, pues igual hay que retirarse, tal y cual, y seguir otro año, y seguir otro año, y seguir otro año. Y ya este paso, yo creo que se va a retirar más tarde Ashley que alguna de las ciclistas que son más jóvenes que ellas en el pelotón. Y bueno, ya por último, en esta sección de noticias, cabe destacar la retirada de la norteamericana del Trek, de Tyler Biles, por una endofibrosis de la arteria ilíaca, que es una patología que afecta a muchos ciclistas y que, sin ir más lejos, en el ciclismo femenino ha afectado incluso a las mejores como Pauline Ferrand-Prévot o como la propia Marianne Vos. Sí, bueno, y el Trek, que entre las maternidades de Ñan, que ya ya se ha recuperado, ya está compitiendo, y la de Van Dijk, y ahora esta retirada de Tyler Biles, se están quedando casi sin corredoras, han tenido que fichar a una triatleta NIF, ¿no? Se llama, que una triatleta estadounidense que corría ya representando a la marca Trek, y bueno, un poco por rellenar plantilla porque se iban a quedar solo con 12, 13 corredoras. Damos por terminada esta sección de noticias y vamos a repasar los resultados de las carreras de la última semana. Bueno, si quieres, nos cuentas 10. En primer lugar, hemos tenido el Valois Belgium Tour, una carrera en la que ha habido claramente dos dominadoras. En primer lugar, Lucinda Brand, ganadora de la general, que se ha visto muy fuerte tanto en la crono como en los sprints. Y sobre todo bravo por su equipo, porque en la última etapa había que controlar bastante y solo tenía a dos compañeras de equipo.
y sobre todo Lisa Klein hizo un trabajo espectacular. Y por otro lado, la otra gran protagonista, Charlotte Kool, dominadora absoluta de los sprints y como hemos comentado ya antes, en el Tour puede que se lleve alguna. Y para finalizar, me gustaría recalcar la grandísima actuación de Jenny Rissveds, cuarta en la general, tercera en el prólogo y ojitos con ella en el Tour, que igual nos da alguna sorpresa. Y la verdad es que es muy sorprendente porque Jenny Rissveds casi no ha cogido la bicicleta de carretera y resulta que tiene un nivel bastante bueno. ¿Qué perfil de ciclista sería en carretera? Porque es que no se sabe, ¿no? Todavía. Es que no se sabe, ha corrido muy poquito, pero lo que sí que podemos casi que garantizar es que en los prólogos va a rendir excelentemente bien, porque no solo lo ha hecho en este Tour de Bélgica, sino que lo ha hecho en otras carreras menores. Y por qué no, en grupos pequeñitos puede imponer su buena punta de velocidad. El short track también se le da bien en la mountain bike, que requiere de explosividad. Entonces, yo confío en que Jenny Rissveds nos pueda dar una gran sorpresa, por ejemplo, sin ir más lejos, en la primera etapa. Y bueno, tenemos también el Gran Premio Stuttgart y Región, carrera de nueva creación, cuya directora es la recientemente retirada leyenda del ciclismo alemán, Sabrenauer, y ha conseguido su primera victoria como profesional, Elena Pirrone. ¿Quién lo iba a decir? Porque Elena Pirrone es doble campeona del mundo junior, tanto en crono como en línea. Y la verdad es que se le atisbaba un futuro más exitoso a la italiana. Y sin ir más lejos, algunas compañeras de equipo en la selección italiana junior, como es el caso de Alessia Vigilia, han destacado bastante más que ella. Y la verdad es que sí que podemos decir que Elena Pirrone se ha quedado un poco en el camino y quién sabe si esta victoria puede ser un empujón importante en su trayectoria. También me gustaría destacar el papel de Linda Riesmann, tercera, alemana del Jumbo Visma, de solo 20 añitos, que yo creo que es una corredora que se le da igual de bien tanto la media montaña, las cotas, como los sprints, y también el cuarto puesto de Perkins, la ciclista británica del Phoenix de Koenig, con ficha en el filial, que es curioso también porque recientemente ha disputado también el europeo en pista y ha sido medalla de plata en el Scratch Sub-23. Así que multidisciplinar, la buena de Flora Perkins. Así que, Eriz, si quieres, nos puedes comentar un poco del calendario Euskaldun este fin de semana. Efectivamente, esta semana hemos cerrado aquí en las carreteras de casa el torneo Euskaldun femenino. Un torneo que este año ha tenido muchos cambios, muchos reajustes durante la temporada. Un poco difícil de seguir en cuanto a continuidad, clasificación, en saber si en una carrera corrían cadetes junior y élite sub-23 o solo cadetes y junior, o si corrían juntas, separadas. Ha sido complicado, pero bueno, este fin de semana era bastante sencillo porque ha consistido en una challenge, la Ulma Challenge, primera edición que tenía por la mañana del sábado una cronoescalada, la cronoescalada San Marcial, que cumple su sexta edición, y por la tarde una prueba en línea, bastante corta para no acumular demasiados esfuerzos, y que bueno, en categoría junior nos ha dejado como vencedora global a Laia Bosch, que fue la más fuerte en la prueba en línea, con un ataque en la parte final, en un pequeño muro que había en las inmediaciones de Oñati. Segunda llegó ese día tras ella y también en la general Itxaso Plaza. Y tercera, habiendo ganado la cronoescalada de la mañana por una ventaja de 7 segundos sobre la catalana, Natalia Ovejero, corredora del filial de Río Miera. Por otro lado, en cadetes hemos tenido una semana más y ya van unas cuantas, un patrón que se está convirtiendo en habitual. Y es que la mejor ciclista de la categoría cadete ha vuelto a ser más rápida que la mejor ciclista junior en una cronoescalada.
En este caso han sido las dos primeras, Iratia y Aranguren y Marta Pelayo, que bajaron de los 6 minutos en San Marcial, un tiempo muy bueno y, y que demuestra una vez más que estamos ante una generación con bastante proyección. Como siempre, en estas edades hay que pensar en un desarrollo más pausado y no meterle presión, pero yo creo que estamos ante una generación interesante. Es una de esas carreras que no gana Pablo Astiz, pero bueno, en este caso es porque no participó, porque estaba concentrada con la selección española de cara al europeo a los Juegos Europeos o al Festival Europeo Olímpico, una serie de campeonatos europeos de categoría cadete, por no enrollarnos mucho más, y, y por eso no he estado presente aquí. Con ella también, por apuntar, estará en esta prueba internacional Leire Almena, la corredora valenciana, y serán las dos representantes españolas. Volviendo un poquito a la UMA Challenge, la prueba en línea la ganó la compañera de Irati Aranguren, Isaro Echarri, con su compañera y paisana segunda, y con Aitana Gutiérrez en tercera posición, llegando ya a tres destacadas en un recorrido muy similar a las juniors, con ese repecho en la parte final. La verdad es que, como dices, la generación cadete entre Hostiz y Aranguren, madre mía, da motivos para ilusionarnos. Vamos a pasar al europeo de pista de categoría sub-23 y junior, donde claramente las protagonistas han sido tanto Eva Anguela como Isi Escalera, logrando el bronce en la Madison sub-23 y lográndolo a lo grande, porque se lo jugaron todo al sprint final y Eva Anguela demostró una potencia espectacular, remontando prácticamente sobre la línea a las británicas, y esa victoria en el sprint que ha permitido lograr a la selección española una importantísima medalla de bronce. Y bueno, ya que estamos, o sea, no podemos pedir mucho más, pero a mí me gustaría pedir que para la próxima entrevista Isi Escalera mejorara un poco el español, ¿eh? Pero bueno, desde aquí nuestra más sincera enhorabuena, esto es un poco a lo coña, ¿no? Y Eva Anguela, que también ha quedado quinta en la prueba de eliminación. Y la verdad es que yo creo que este resultado le viene muy, muy, muy bien a Eva, la cual en esta temporada lo ha pasado bastante mal, más que nada por la desaparición del ZAF, pero también porque no estaba encontrando resultados, no estaba quizás llegando al potencial que se le atisbaba, sobre todo en categoría junior, y la verdad es que este puede ser un punto de inflexión importantísimo en la carrera de la madrileña. Y desde aquí nos alegramos y esperamos que la pista española siga esta buena proyección. Al final Y, es la cantera de la carretera también. sí, sí, sobre todo en el ciclismo femenino se da el patrón de que muchas de las que son buenas en pista también lo son en carretera y viceversa. Ya para finalizar, vamos a comentar un poco el nacional de mountain bike. El viernes, Lucía Gómez se hacía con el triunfo en el short track con algo de polémica, ya que una maniobra irregular provocó la relegación de Rocío García y se le daba la victoria a la balear a Lucía Gómez. Pese a venir de la lesión, de esa fractura de clavícula, Rocío García la situaba por detrás en cuanto a favoritismo de Lucía Gómez, porque creo que este short track es una prueba que requiere quizás de un perfil más explosivo, y Lucía Gómez, desde luego, creo que en este aspecto está por encima de Rocío, y lo podemos ver en el ciclocross, que también lo combina con la mountain bike, donde ha cosechado grandísimos resultados en nacionales
en las pasadas temporadas. Y donde sí que hubo una grandísima sorpresa fue en la distancia olímpica, ya que, bueno, como hemos dicho, Rocío García venía de esa fractura de clavícula, pero aún así venía como la gran favorita. Y el caso es que lo demostró desde salida. En la primera vuelta cogió ya 20 segundos y parecía que iba a alzar con un nuevo maillot de campeona de España. Pero el caso es que en la última vuelta, a 800 metros del final, sufrió un desfallecimiento que provocó que la adelantara la gallega Lara Lois, que para muchos puede que sea una desconocida. Y la verdad es que su historia es bastante curiosa y la vamos a comentar un poco por encima. Lo primero, lo más curioso, 41 años de edad, Lara Lois, y consigue su primer campeonato de España. Es curioso porque no descubrió como tal la mountain bike hasta 2014, hasta con 31 o 32 años, y no compitió hasta 2016. Es decir, estamos ante prácticamente una recién llegada, aunque sea ya bastante veterana en edad, pero bueno, es la perfecta expresión de que nunca es tarde. Y desde luego, una de las grandes historias que nos deja este Campeonato de España con la victoria de la gallega de Lara Lois. Sí que en años pasados había conseguido ser segunda en un Campeonato de España de maratón y tercera en uno de distancia olímpica, pero la verdad, sorpresa cuanto menos la de la gallega. En tercera posición llegó Noemí Moreno. Y bueno, con esto yo creo que ya podemos dar por concluido la sección de resultados. Y la sección de resultados y el podcast, que bueno, esperamos que os haya gustado. Seguramente es el peor podcast que vayamos a hacer o el que nos salga menos natural. A partir de ahora todo, o sea, sí, vamos a ir mejorando todo, vamos, va a salir todo mejor. Y, y es nuestro granito de arena que aportamos a este deporte. Esperamos que estéis ahí al otro lado, que mantengáis la confianza en nosotros en los próximos podcasts y vamos, y sobre todo que disfrutéis el Tour de Francia femenino, que va a ser un carrerón además con la rutina que estamos ya siguiendo el hábito de ver el Tour de Francia masculino con esos ataques de Pogačar y Vingegaard, pues vamos a tener ese duelo ahora de Vollering contra Van Vleuten, que es súper emocionante también. Y es el último, sobre todo, que el último de Van Vleuten. Así que vamos a disfrutarlo todos. Ha sido un placer también, Eris. ¿Eris? Perdón, que uno Aquí está. aquí de vez en cuando se silencia y no se da cuenta y se pone a hablar solo Vale. con la pared. Que lo que decía, el placer es mío y que estoy de acuerdo con Raúl, en que como acabo de demostrar, este va a ser el peor podcast que grabemos. Y nada. Y bueno, en mi caso también un placer contribuir en este podcast y esperemos poco a poco mejorar un poco el nivel y que sigáis manteniendo la confianza en nosotros. Exacto. Nada, un abrazo a todos. Nos vemos la semana que viene con el Tour de Francia ya empezado. Adiós.